Excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, señor Víctor Isla Rojas, Presidente del Congreso de la República, señor doctor Enrique Mendoza Ramírez, Presidente del Poder Judicial, señor Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros, señor doctor Gastón Soto Ballenas, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor doctor José Antonio Peláez Bardales, Fiscal de la Nación, señor doctor Francisco Tábara Córdoba, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Jorge Luis Irribarren Lazo, Jefe de la Oficina de Registros y Estado Civil, señor Fuad Curi, Contralor General de la República, señores Ministros de Estado, señores Congresistas de la República, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, señores miembros de la Junta de Fiscales Supremos, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señores ex magistrados del Tribunal Constitucional, señores jefes de las misiones diplomáticas, doctor Enrique Mesa Angosto, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, señor doctor y magistrados, jueces supremos, jueces superiores, jueces de primera instancia, señores alcaldes distritales, señor doctor Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados de Lima, distinguidas autoridades universitarias, juristas, amigos, familiares. En un país que se esfuerza en construir un Estado constitucional de derecho, el dar un discurso al término de un mandato es, en sí mismo, un privilegio. El funcionario saliente se esforzará siempre por hacer un balance favorable de su gestión, enalteciendo los hechos positivos y restando los negativos. Como todos sabemos de antemano, todos, menos el expositor, querrán apurar su término. Peor todavía cuando la expectativa está centrada en quien ha de juramentar como nuevo presidente, pues por sus virtudes personales es una esperanza de cambio y de eficiencia. Por ello seré sumamente breve y me apuro en expresar mi renuncia a hacer cualquier balance o detallada relación de cifras o de sentencias. Ellas quedarán consignadas en la memoria del año 2012, que estará a disposición de los interesados en la página web institucional. Permítame tan solo recordar que se cumplió la meta jurisdiccional de las 4.000 resoluciones, que obtuvimos el segundo puesto de todo el Estado en cuanto a ejecución presupuestal, con un 98.7% del ejecutado, del presupuesto ejecutado. Cabe recordar que el primero fue el Consejo Nacional de la Magistratura, desde ya mi homenaje. La institución se encuentra en un proceso de evaluación de todo el personal, que los asesores jurisdiccionales han sido institucionalmente revalorizados, que ante complejos problemas políticos, este Pleno ha sabido elaborar interesantes soluciones jurídicas, desde el caso Conga, donde se trataba de establecer específicamente, cuándo un proyecto de inversión puede ser constitucional o inconstitucional, atendiendo no solo el medio ambiente, sino también las justas expectativas del país en su conjunto, en tanto bien común, como también las expectativas de las comunidades directamente afectadas. Como también en aquel lejano colegio de Arequipa, un humilde colegio multado por Indecopi por el cobro de derechos de evaluación. Un caso típico en el cual el tribunal determinó, luego de amplios debates, puesto que los debates no están circunscritos a los casos mediáticos, sino esencialmente a los casos donde los profesores de derecho vamos a evaluar y vamos a cotejar nuestras diferentes perspectivas del derecho constitucional. Ahí pudimos señalar de que si no se cobraba a los que postulaban a ingresar a ese colegio, los costos de la evaluación iban a cargarse a los padres de familia que ya tenían a sus hijos matriculados. Por tanto, el sistema propuesto por Indecopi no era el correcto. 3 islas, por ejemplo, donde por primera vez, y de un aspecto normativo, si bien es cierto jurisprudencial,
se señala y se reconoce el carácter territorial de las comunidades indígenas, por encima de los conceptos occidentales o costeños de territorio claramente delimitado. Es así como en torno a las búsquedas de soluciones jurídicas a los problemas de nuestra sociedad es que formulamos algunas propuestas, pues no es posible seguir tolerando que las causas que tienen una naturaleza ajena a la constitucional se sigan sumando en los juzgados del Poder Judicial y en los despachos del Tribunal Constitucional, postergando por su inmenso número los procesos de evidente controversia constitucional. Por ello invoqué estudiar la restricción de las causales de procedencia del recurso de agravio constitucional ante el TC. Ojalá se puedan desarrollar tanto legal como jurisprudencialmente estas inquietudes para mejorar la eficiencia y celeridad de la justicia constitucional en una suerte de certiorari. Los procesos que no tengan contenido constitucional no deben ingresar a la relación para audiencias, desincentivándose así la mala práctica litigiosa. En los pocos minutos de mi discurso quiero referirme, por ser más útil a mis propósitos, a una sentencia norteamericana, la célebre Brown versus Board of Education. Esta sentencia, como la mayoría de profesores constitucionales la ha reconocido, es la sentencia cumbre del principio de igualdad norteamericano, por cuanto anteriormente estribaba a inicios de los años 50, estaba en boga el principio de separados pero iguales. A igual calidad del servicio, era constitucional separar a los negros que a los blancos en el mismo ómnibus. En esta sentencia se va a establecer de que cualquier ejercicio de igualdad no solamente gira en torno a la calidad del servicio prestado, sino a todo lo inherente a la dignidad de la persona humana. Esta sentencia para nosotros es clave, porque va a permitir establecer cuáles son no solamente los aspectos normativos, doctrinarios, de principios, de valores, que gira en torno a los debates semanales de un colegiado de una alta corte, sino esencialmente cuál es el comportamiento de la naturaleza humana en estos debates y cómo es de que una persona que ingresa con una perspectiva determinada va a salir de esta alta corte y va a actuar en este tribunal constitucional mejorado por la fuerza de los debates, de los argumentos de sus propios colegas. El colegiado fortalece al individuo. Resulta entonces que el proyecto de sentencia se elaboró durante la presidencia de Fred Vinson, pero habiendo sido un duro político de explosivo temperamento, no logró reunir los votos necesarios para su aprobación. Muere Vinson y su sucesor, el famoso Earl Warren, fue quien convenció a sus colegas que la segregación racial era algo inmoral y que se sustentaba en una premisa falsa, la inferioridad de la raza negra. Necesitaba la unanimidad, justamente para no dar pie en el voto singular a las expectativas ilegítimas de los rebeldes del sur, los rebeldes doctrinarios, los rebeldes que utilizaban las fórmulas del derecho constitucional para sus fines e intereses particulares. Es así como, por su carácter modesto, por su capacidad de consensuar, logra reunir los votos necesarios y esta sentencia va a ser publicada cambiando, modificando el espectro de la justicia constitucional en todo Estados Unidos y a través de él irradiando al resto del mundo. Cuando leí esta historia, no pude evitar recordar con emoción las mejores ocasiones en las que me tocó en el Pleno tratar de convencer y en aquellas otras ocasiones en las que yo fui convencido por mis pares para permitir resolver causas difíciles cuyas sentencias motivaron duros titulares, polémica en la comunidad jurídica o simplemente el abrazo agradecido de quien ya había renunciado a obtener justicia. En nuestro Pleno, el Warren fuimos todos, al consagrar el derecho de consulta, al hacer respetar las reglas del debido proceso, al señalar cuándo un proyecto de inversión extractiva es constitucional, al evitar la violencia entre dos regiones por el agua escasa,
al consolidar el derecho de los contribuyentes a recibir lo aportado por ellos mismos, al reconocer que el concepto de territorio indígena es mucho más amplio que el de propiedad y que debe ser estrictamente respetado, al afirmar que los contratos al amparo del régimen exportador pueden desconocer la jurisprudencia, al posibilitar que contra la resolución que cierra la etapa administrativa cabe el amparo para la protección de los derechos del consumidor, destinatario final de todo el sistema económico. En el 2012 se perdieron muchos integrantes de nuestro dilecto público, amigos que mostraron cierto rictus de frustración, precisamente porque al constituirse en excelentes juristas, tuvieron que sopesar los infortunios de una causa perdida. No, sin embargo, acudieron al tribunal acto seguido, semanas después, para enfocar y defender una nueva causa. Es así como que, como presidente del tribunal saliente, me he llenado de orgullo cuando el SUTEP, perdedor en alguna ocasión, vuelve a sustentar nuevos argumentos en una nueva causa ante este mismo pleno, ante esta misma institución, porque sabe que si tiene algo de razón, ese tribunal se la dará. Y así también, desde el expresidente Fujimori, desde la CGTP, desde CAPECO, Movadef, bancos e instituciones muy poderosas en el país han sufrido derrotas, pero saben que en la siguiente causa, si tienen alguna razón, si les asiste una argumentación jurídica valedera, nuestro pleno le dará la razón, aunque eso implique titulares nuevamente duros ante la prensa, porque ya sabemos de que este poder constitucional es un poder contramayoritario. Si todos estuviesen en un cabal consenso de que nuestra labor es perfecta y que no nos asiste ninguna crítica, definitivamente en ese momento el tribunal habrá dejado de hacer su papel, su rol. Con una línea argumental sustentada en derecho, cualquier pequeño y humilde grupo de interés puede vencer a la empresa internacional. Ese es nuestro orgullo. Como humanos imperfectos que somos, tenemos el temor de que cuando ya no sea así, no podamos soñar más, no podamos presentarnos ante nuestros alumnos en un aula de clase, puesto que la vergüenza nos embargará y nos hará imposible el dictado de la cátedra. Por eso no compartimos la intención de Bentham de restringir con una estricta codificación la actuación filosófica de algunos jueces. Pedía él, entusiasmado, un sistema jurídico que haga que las decisiones judiciales sean cada vez más mecánicas y predecibles. Con Scalia, por ejemplo, distinguidísimo y brillante juez de la Corte Suprema norteamericana, pero un conservador redimido total, se quiere reducir el ámbito de las valoraciones y los juicios que dejan abierta la posibilidad de que se decida lo que es el derecho. El propio Scalia expone a quien lo quiere oír que los jueces no deben especular sobre las intenciones o los propósitos que los legisladores pudieron haber tenido, sino que exige que sea el significado más literal de lo que realmente dijeron. Se trata de hacer buscar a los jueces no la intención original, sino la de evitar desplegar sus propias convicciones morales y filosóficas, en una suerte moderna de Montesquieu en el espíritu de las leyes, cuando aspiraba a que el juez sea simple boca del legislador. Actualmente, los jueces del Tribunal Constitucional nos sentimos más vinculados a la jueza Sotomayor, más que averiguar la intención original de la norma o la intención del legislador, importa si ella es útil para proteger el conjunto de los derechos fundamentales de los agraviados. Discutimos caso por caso con vehemencia, convicción y datos supuestamente irrefutables, pero cada uno es consciente que con algunos días más podría reunir la evidencia suficiente y dar el giro inesperado y vencer en la controversia. El temperamento juega un papel sumamente importante. En Brown versus Board and Education, de la Corte Suprema norteamericana, se encontró, por ejemplo, que el temperamento era vital. El temperamento, el talante del juez, su pasado
y también la inteligencia para cambiar ya en el despacho, ya premunido del poder de dictar justicia. Y hay una anécdota muy importante en esta sentencia ya mencionada. Pues uno de los jueces, nombrado por Franklin Delano Roosevelt, demócrata distinguido, del Partido Demócrata, si se quiere liberal en términos izquierdistas, había ocultado al presidente que lo propuso y lo nombró, que era integrante del Ku Klux Klan. Pues este juez, ante la contundencia de los argumentos y de los valores establecidos, tanto por Warren como por sus colegas más liberales, opta por cambiar su posición, por cambiar su voto y plegarse a la igualdad de los derechos y el fin de la segregación racial. Él que quemaba cruces, él que era militante de la segregación, una vez premunido de la virtud de juez y con la inteligencia de escuchar a sus compañeros, a sus colegas, logra modificar su propia actitud y su propio talante. Y así es de que la sentencia logra una mayoría, una unanimidad que la fortalece hasta hoy en día. Recordemos, para terminar, que cuando muere el juez Harlan Stone, también de la Suprema Corte, Couture dijo que se trataba de un hecho grave, incluso algo más grave que la muerte de cualquier ciudadano. A él se le habían dado, decía Couture, se le habían dado los poderes más altos que a ningún otro hombre en el orden político o jurídico. Le fue dado, decía, disponer de la libertad, de la propiedad y del honor, haber tenido el fuego en la mano y no haberse quemado, haber tenido el secreto de los labios y haberlo sellado, haber tenido la sensación del poder y haber permanecido humilde. Por eso, el mismo Couture lo exaltó más que a ningún otro, pues había muerto, sí, efectivamente, pero había sobrevivido a las mayores pruebas que se puede imponer un hombre. Muchas gracias.